para definir si se puede hacer este viernes la clase que quedó pendiente del parcial. Exacto, eso quería hablar. Como el día lunes no es más feriado, el que estaba previsto el día lunes feriado, ese lunes vamos a usarlo para hacer la resolución del parcial. Es decir, el lunes próximo 24. Exacto, exacto. Perfecto, a esta hora. En el horario de 8 a 10, sí. Perfecto, profe. Bárbaro. Menos mal que me hiciste acordar, porque me acordaba de eso, como nos quedó justo, como nos sacaron el feriado, enganchamos ahí la clase. Bueno, a ver, voy Listo. al B. Tenemos una pérdida, emisora tiene una pérdida de 2.000. Claro, Y nosotros inversora posee sacamos el 75. 75. Nos queda 1.500. Exactamente. Entonces reducimos BPP por 1.500. En lugar de generar un resultado de inversión por 1.500, el valor llave negativo, ¿qué efecto tenía? Absorber la pérdida. Entonces uso el valor llave, que nosotros generamos un valor llave de 1.000 pesos, como la disminución de la inversión es mayor, es de 1.500, yo uso todo el valor llave, por eso lo debito por 1.000, y la diferencia termina siendo el resultado, los 500 pesos. O sea que esos 1000 vienen del valor llave negativo del asiento del inciso A. Claro, claro. Usás Ah, el valor llave, porque ahí recuerden que el efecto que tenía el valor llave negativo era utilizarlo cuando efectivamente se generaban esas pérdidas que se habían estimado que iban a suceder a futuro. Entonces, acá se genera una pérdida o una disminución de 1.500, que nosotros en principio sería un resultado de inversión 1.500, pero ¿qué hago? Compenso con el valor llave. Usamos los 1.000 del valor llave y solo termina quedando 500 del resultado inversión. y el valor llave me queda saldado. Claro. ¿El valor Podría llave ser. negativo es regularizadora de acciones BPP? ¿Cómo, perdón? ¿El valor llave negativo es regularizadora de acciones BPP? Exacto. Ujú. Bien. Podría haber sucedido que el valor llave negativo me quede con saldo. De repente, si la disminución del BPP hubiese sido, por ejemplo, de 500 pesos, ¿m? El asiento que vos haces ahí, ¿cuál es? Usás 500 pesos del valor llave, debitas entonces valor llave negativo por 500, a acciones BPP por 500 y te termina quedando un saldo de valor llave negativo de 500. Creo que usted, profe, había dicho que lo tomemos como una previsión, como Ah, para utilizarlo. sí, 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 tiene el mismo efecto. No es una previsión, pero en términos de funcionamiento contable es similar. ¿Se entiende ahí? Entonces, en ese caso no tendría un resultado de inversión No, de ningún tipo. claro, porque cubriste todo con el valor llave negativo. Bien, ¿Mm? bien. Sí, sí. Perfecto. Esa era la Bien, duda con respecto a ese caso que había quedado pendiente en la otra clase, profe. muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa vayan viendo y me van preguntando. Bueno, hoy tenemos un tema que dentro de todo no es difícil y que ya lo han visto porque es lo que han venido manejando desde SIC 1, que es un poco analizar la medición posterior de bienes de uso trabajando el modelo tradicional que es el de costo histórico. Con lo cual acá implica analizar un poquito el tema de las erogaciones posteriores, que ustedes recordarán que cuando teníamos un bien de uso y se incorporaba, con posterioridad podía tener erogaciones que pueden corresponderse con mejoras, con simples mantenimientos o reparaciones, y eso implicaba un determinado análisis contable, si era una mejora, si era un mantenimiento, si era una reparación. Con lo cual hoy vamos a repasar un poquito de eso y ya el día miércoles veríamos el otro modelo que sí va a ser nuevo para ustedes porque no lo han venido utilizando, que es el modelo de la reevaluación, que son los dos mecanismos
con los cuales uno puede optar para medir el cierre de los bienes de uso. Respecto a la medición inicial de bienes de uso, ya la vimos también, porque si ustedes se recuerdan, cuando vimos bienes de cambio, y veíamos allí la medición inicial, dijimos que esas normas también eran aplicables a los bienes de uso. Entonces, a ese nivel nosotros ¿qué analizamos? Si era un bien adquirido, si era incorporado por un aporte, una donación, si era incorporado por trueque, si era incorporado por fusión o escisión, o si era producido. Eran todas las variantes que teníamos y fuimos analizando cada una de ellas. Para recordar y refrescar rápidamente, si nosotros adquirimos un bien de uso, ¿cómo se mide? Según la norma, al precio de compra de contado. Si ese precio no es conocido, se estimaba. Para estimar recurríamos al valor actual de los futuros flujos de fondos actualizados a la tasa de mercado. Y si era en moneda extranjera, se convertía el tipo de cambio de la fecha de la transacción, que evidentemente dentro de los tipos de cambio que teníamos comprado y vendedor, acá lo que veíamos, si era una compra, como se veía desde la óptica del banco, que es el que me va a vender los dólares, por eso cotizábamos a tipo vendedor, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, eso era si eran adquiridos. Si eran incorporados por aportes o donaciones, en este caso los bienes de uso, se iban a medir, decía, su valor corriente a la fecha de la operación. En el caso de que fueran por trueque, decían que era al costo de reposición, y acá sí había que analizar la excepción esa que teníamos a la regla, porque se acuerdan que decíamos que si se trocaban bienes de uso de similar naturaleza y de costos similares, en ese caso no se medía el costo de reposición, sino que el bien que ingresaba se medía el valor del bien que se entregaba, ¿no? Entonces en ese caso no había ningún tipo de resultado, cosa que sí lo había si incorporábamos al costo de reposición, que si evidentemente era distinto del valor al cual nosotros entregábamos el bien, generaba una diferencia que se cubría con ese resultado por tenencia. Bien, si no era por trueque, dijimos, podía ser por fusión y escisión. Esto decíamos nada más RT18, no nos metíamos en tema de fusión y escisión. Y teníamos el otro caso de los bienes producidos, que iba básicamente el costo, ¿no es cierto?, de producción. Materia prima, más mano de obra, más costos indirectos, más los costos financieros, si se podían activar. Y nunca debimos incluir en este punto lo que eran las improductividades y las ociosidades. Y en el caso de los bienes de uso, que ahora sí podía darse porque estamos analizando bienes de uso, que teníamos ese periodo de puesta en prueba, puesta en marcha, que en el caso de generarse erogaciones se activaban al valor del bien, es decir, se sumaban el costo, y si en ese tiempo se generaba algún tipo de producción y se vendía y se obtenía ingresos, lo que hacíamos con esos ingresos era contrarrestarlos al valor del costo del bien. Bien, todo eso lo analizamos en su momento cuando vimos bienes de cambio y ya habíamos advertido que a ese nivel estábamos haciendo un doble aprendizaje porque nos quedaba para la medición inicial de bienes de uso, ¿sí? Con lo cual ahora cuando tenemos este bien de uso y llegamos a la fecha de cierre o una vez que ya ha sido incorporado el bien de uso, si vamos a este criterio que es el criterio básico y como les decía, el que ustedes ya han venido aplicando desde SIC 1, es decirlo, bueno, llega el cierre, lo medimos al costo, es decir, a su valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Con lo cual ahí venía todo el tema de las depreciaciones, ¿no es cierto? El reflejo, lo que vamos reflejando, el desgaste o la pérdida de valor que va teniéndose bien, a través de sus distintos métodos de depreciación, puede ser de manera lineal o puede ser de manera variable. En de manera lineal es porque depreciamos la misma cantidad todos los años. Y en los variables dependíamos, por un lado, de métodos como lo eran los call de suma de dígitos, es decir, call creciente o call decreciente, en función de si la depreciación va a ir ascendiendo o va a ir descendiendo a lo largo de los años. Y teníamos también métodos variables en función a una unidad, a una magnitud variable, como podía ser, por ejemplo, en caso de un rodado, asignar su depreciación en función a los kilómetros recorridos, en el caso de una maquinaria en función a las unidades de producción. Entonces eso hace que de acuerdo a lo que se produzca en el caso de la máquina o los kilómetros recorridos en el caso de un vehículo, por ejemplo, dependerá el valor de la depreciación de ese año. Entonces de esa manera
son mecanismos variables. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Recuerdan esto que habíamos estado hablando de los bienes de cambio? Que yo ya en ese momento les había dicho, esto también era válido y aplicable a los bienes de uso. ¿Se ubicaron en dónde estoy yo hablando del RT17? Estos puntos, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan? No el punto exacto, sino en la estructura del RT17. ¿A dónde me iba para ver todo el tema de la medición inicial? En el punto 4.2. Punto 4, bien, teníamos toda medición inicial y a partir del 4.2 arrancaba todo el tema de los costos. Muy bien. Ahora vamos entonces a la medición posterior. Nos tendríamos que ir al punto, ¿qué punto? ¿Dónde encontraba medición posterior? En el 5, profe. En el punto 5. Y si tenemos que buscar específicamente bienes de uso, si nosotros empezamos a buscar por la 17, a ver, vamos a hacer ese trabajo que yo siempre les hago de que abran y busquen la RT. A ver quién me dice dónde está El el punto. 5.11, ¿puede ser? Bien, el 5.11 nos habla de los bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar, y después el 5.11.1 habla de los bienes de uso excepto, dice, los activos biológicos. ¿Por qué excluye los activos biológicos? Porque Y tiene porque una tiene RT su aparte. propia RT, tiene la Porque RT tiene su 22. propia RT, ¿sí? ¿Cuál regulaba los activos biológicos? ¿Qué RT? ¿La 22? La La 22, profe. 22. La 22 analizaba los activos biológicos, que es lo que ustedes vieron con los chicos. Bien. Y entonces el 5.11.1.1 plantea el modelo de costo, que es lo que vemos hoy. Y el 5.11.1.1.2, que le sigue a ese punto, es el modelo de revaluación. Es decir, esas son las dos alternativas o los dos métodos que yo puedo optar para, llegado el cierre, medir a los bienes de uso. O trabajo con el modelo de costo histórico o trabajo con el modelo de revaluación, que el modelo de revaluación fue una incorporación de no hace demasiados años, es decir, siempre históricamente el modelo que existió fue el modelo de costo. Y luego, con una propia RT, que luego se terminó de anexar a la 17, en su principio, en su momento fue lo que se llamaba RT 31, planteó este modelo de revaluación como una variante, como una alternativa al modelo de costo, y vamos a ver después dónde tenía su sentido este nuevo modelo, que lo vamos a hablar la clase que viene. Bueno, cuando ustedes analizan allí ese puntito, el 5.11.1.1, obviamente que no nos dice nada nuevo a lo que sabemos, que es que dice que se va a medir el costo original menos las depreciaciones acumuladas, pero después me hace una aclaración de qué pasa con las erogaciones posteriores a la incorporación o el reconocimiento inicial de un bien de uso, ¿sí? Y justamente ahí me habla de una serie de erogaciones que hacen a estas cuestiones que pueden estar ligadas a una mejora, a un mantenimiento, a una reparación, y por ende cómo debo tratarlas contablemente, más allá de que ustedes ya saben, por contabilidad por sí uno, que lo que es una mejora se va a activar y lo que son reparaciones y mantenimientos son considerados egresos. Pero si vamos a la lectura del RT, nos dice o nos da algunos indicios bien claros por los cuales uno tiene que entender que es una mejora, ¿no? O un mantenimiento o una reparación. Si nosotros vamos a ese puntito, fíjense que dice, voy a ir leyendo textualmente y lo vamos a ir aclarando, ¿no? Dice, las erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo se incorporarán como un componente de este cuando. O sea que hay que me está diciendo que cuando haya una erogación posterior, la voy a poder activar, es decir, la voy a poder pasar a que forme parte del valor del bien, cuando dice el desembolso constituye una mejora. O sea, nos indica, nos da la palabra mejora, ¿no? Y sea probable que el activo genere ingresos netos de fondos en exceso de los originalmente previstos. Ya sea esto porque aumenta la vida útil de ese activo, o aumenta su capacidad de servicio, o mejora su calidad de producción, o reduce los costos de operación. Entonces, cuidado con esto.
Porque uno tiene la vieja idea de que una mejora es cuando al bien de uso se le aumenta la vida útil. Y eso no es así. Uno puede tener una mejora en donde la vida útil del bien sigue siendo lo mismo. Lo que es importante para nosotros definir qué es una mejora es que pase alguna de estas cuestiones. No solo que aumente la vida útil del bien. Por eso o. Es decir, puede darse una, puede darse otra. Porque si se tendrían que dar todas, tendrían que ser conectados con I, ¿no? Bueno, entonces, yo voy a tener una mejora y eso implica que voy a tener que activarlo y cargarlo al costo del bien, siempre y cuando, como consecuencia de esa erogación, yo mejore los flujos de fondos que pueda generar ese bien de uso dentro de mi actividad principal. Y esto se da cuando o aumenta la vida útil del bien, es decir, puede aumentar la vida útil del bien, puede o no, o bien que mejore su capacidad de servicio, que esto es lo más esencial de todo, porque si mejoramos la capacidad de servicio, el bien tiene más potencial para generar mayores flujos de fondo. Y eso lo hace sin necesidad de aumentar la vida útil. Puede hacerlo o no. Pero también o que mejore la calidad de producción o que reduzca los costos de producción. Entonces, en la medida que se den alguna de estas variantes, yo puedo considerar esa erogación como una mejora y por ende voy a poder activarla, es decir, cargarla al costo del bien. Pero vuelvo a repetir entonces, despejemos esa idea que traíamos de signo 1 de que una mejora aumenta la vida útil del bien. Puede hacerlo o no. Lo que importa acá es que como consecuencia de esa erogación mejore o aumente los flujos de fondos que va a generar a la empresa por el uso de ese bien, ¿sí? Y esto se da por cualquiera de estos factores que decimos. O aumenta su vida útil, o aumenta su capacidad de servicio, o mejora la calidad de producción, o contribuye a reducir los costos de aplicación de ese bien. ¿Se entiende la idea de mejora? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bárbaro. O cuando dice, sigo leyendo el RT, o cuando las erogaciones se originen en tareas de mantenimiento. Guarda acá, porque seguimos dentro de las posibilidades de activar al costo del bien, ¿no? Entonces dice, cuando se originen en tareas de mantenimiento o reacondicionamientos que solo permitan recuperar la capacidad de servicio del activo para lograr su uso continuo, pero, una medición confiable indique que toda la erogación o parte de ella se atribuye a reemplazar o reacondicionar uno o más componentes de ese activo. Del ente identificado, punto 1, ¿no? Punto 2, la depreciación inmediata anterior de dichos componentes no haya sido calculada en función de la vida útil del activo del cual ellos forman parte. ¿Qué me está queriendo decir acá la RT? Que un mantenimiento originado en el reemplazo de una parte esencial de ese bien de uso también se entiende como una activación, es decir, que se va a cargar el costo del bien. Por ejemplo, si tengo una máquina con un motor y ese motor tiene una vida útil distinta de la máquina, y en el tarea de mantenimiento implica el reemplazo de ese motor por uno nuevo, esa erogación se activaría. Es un mantenimiento que se originó en el reemplazo de uno de los componentes identificados de ese activo y que tiene una vida útil propia. Esto es lo importante, que lo marca en ese punto 2, ¿sí? Que ese componente, esa parte de ese bien de uso, tenga una vida útil distinta a la vida útil del bien de uso. Por eso me habla de que las depreciaciones tengan una vida útil propia. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Entonces tenemos dos situaciones por las cuales yo puedo activar y cargar al costo del bien una erogación posterior. Una es por las mejoras. No hay duda, esto más o menos lo manejamos. Las mejoras tienen que o mejorar o aumentar la vida útil
o mejorar la capacidad de servicio, o mejorar la calidad, o reducir costos. Si se da alguna de esas situaciones, puedo considerar esa erogación como una mejora y la activo. En el caso de un mantenimiento o reacondicionamiento de una parte específica de los componentes de ese bien, si cumple con estas situaciones de que tienen una vida útil propia distinta a la de ese bien, esa tarea de mantenimiento o reacondicionamiento también se podrá activar. Es decir, que pase a formar parte del valor del bien. ¿Sí? Las restantes erogaciones, dice la normativa, se consideran como reparaciones y deben ser imputadas a los resultados del periodo en que se lleven a cabo. O sea que las demás reparaciones y mantenimientos que no sean ni una mejora ni un reacondicionamiento de un componente específico de ese activo deben ser considerados como egreso. Entonces ese es el tratamiento que tenemos que dispensar y otorgar a toda erogación posterior a la incorporación de ese bien, ¿no? Es decir, nosotros si compramos un bien, sabemos que podemos ir activando erogaciones hasta el punto de que el bien esté en condiciones de ser usado. A partir de ahí, cuando ya el bien lo empecé a usar, cualquier erogación posterior responde o a una mejora, o a una reparación, o a un mantenimiento o recondicionamiento. Si es una mejora y cumple estos parámetros que decíamos, alguno de ellos se activa. Si es un recondicionamiento o mantenimiento de una parte específica de ese bien de uso, también la puedo activar si cumple esos requisitos que analizamos. Y las demás erogaciones van a ser consideradas egresos o resultado del periodo, ¿sí? Que se entiende por reparaciones o mantenimientos que no cumplen las condiciones para el mantenimiento que decíamos recién, por las cuales yo podría activar. ¿Se entiende la idea de las erogaciones posteriores? Profe, el que Sí. no entendí bien es el punto 2, El punto 2 de qué, che. que dice la depreciación inmediatamente anterior de dichos componentes no haya sido calculada en función de la vida útil del activo. Claro, exacto. Eso es lo que yo les decía, que ese componente que yo reemplazo tenga una vida útil distinta a la de la maquinaria. Suponete que yo tengo una maquinaria que se deprecia en 10 años, pero tiene un motor, esa maquinaria, que se deprecia en 5. ¿Eso qué significa? Que a los 5 años vos vas a tener que cambiarle el motor por un motor nuevo, y la depreciación de ese motor va a ir separada de la depreciación de la máquina, porque tiene una vida útil propia. Eso es lo que dice que la depreciación inmediata no haya sido calculada en función a la vida útil del activo, sino en función a su propia vida útil. Ah, claro, sí, sí. A eso es lo que va ese punto 2. Bien, ¿alguna otra duda? Eso sería, profe, si se activa esa mejora, ¿no es cierto? Ese nuevo motor, si se activa, tengo que calcular una nueva depreciación para ese motor. Claro. Fíjate que ahí no sería una mejora, sino que es un reacondicionamiento o mantenimiento que cumple la condición para activar. Entonces eso va a tener un valor propio y una depreciación propia, que forma parte del valor de la maquinaria. A ver, vos vas a tener que la maquinaria, suponete, va a decir 150.000 pesos en tu contabilidad. Pero vos vas a tener identificado, por ejemplo, que 100.000 pesos es el valor de la maquinaria y 50.000 pesos es el valor del motor. Y después vas a tener la depreciación acumulada, que esa depreciación acumulada va a ser la suma de la depreciación acumulada de la maquinaria, que va por 10 años, más la depreciación acumulada del motor, que va por 5. Perfecto. No es que se registra por separado. Vos vas a registrar maquinaria por 150.000. El análisis de la depreciación también la vas a registrar en total, pero la vas a separar porque tienen distinta vida útil. ¿Se entiende? Perfecto, entendí. Sí, sí, perfecto. Gracias. De nada. Sí, no sé, ahí sí. Entonces, profe, sería mejoras
se consideran un activo si pasan una de estas 4 cosas que nombró. Y en el caso del mantenimiento o reacondicionamiento, si tienen una vida útil propia. Nunca en reparación, o sea, la reparación siempre se considera un egreso. Exacto, sí. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quedó ahí fuera del tintero? Bueno, con lo cual ven que el teórico a nivel del modelo de costo es muy cortito, ¿sí? Es no más que esto. Obviamente con todo lo que vimos para bienes de cambio en medición inicial. Vamos a ver algunos ejercicios. Yo les cargué antes de empezar la clase ya la resolución de estos ejercicios que vamos a ver, así que si los quieren bajar e ir siguiéndolos, mejor porque tiene mucho cálculo y por ahí les va a ser más fácil para no estar tan perdidos. Bueno, voy a compartir. Esto vamos a poner dividido. Ahí por un lado y este por el otro. Bueno, vamos a agrandar acá. Y vamos a agrandar acá. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 1. Dice, 28 de agosto del 2018, la empresa FUI S.A., inscrita en el impuesto al valor agregado, adquiere una maquinaria que será utilizada para la producción de los bienes que comercializa. En la factura que acompaña el remito se detallan los siguientes conceptos. Precio de contado 35.000, IVA facturado 7.628, intereses facturados 780, flete hasta la planta 545. La operación fue pactada a 30 días, siendo cancelada el día del vencimiento. Bueno, vamos por parte. El 28 del 8 estaremos aplicando una medición de qué naturaleza. Medición inicial. Medición inicial de un bien de uso que cómo se adquirió. ¿Cómo se incorporó? Perdón, le di la respuesta. Se incorporó por medio de la adquisición, o sea, se compró. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos decía la norma ese punto? Que cuando nosotros compramos un bien de uso, ¿cómo se incorporaba? Al precio de compra de contado, Precio de compra de contado más, ¿qué? los gastos necesarios. Más los gastos necesarios de compra. Bueno, acá tenemos 35.000 como precio de contado. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Forma parte del valor del bien? No, no forma parte del valor del bien. No, ¿no es cierto? El IVA es un impuesto que es de naturaleza recuperable, ¿eh? Entonces, por un lado, cuando nosotros compramos, pagamos el IVA, pero tenemos un derecho para con el fisco, y por otro lado, tenemos cuando vendemos una obligación para con el fisco porque cobramos el IVA y después se compensa la posición del IVA. Bueno, ya lo van a ver más detallado cuando vean impuestos, pero en definitiva es un impuesto que no recaería sobre nosotros, sino que es un impuesto que va hacia el consumidor final. Por lo tanto, generamos un derecho que es IVA crédito fiscal. Bien. ¿Qué pasa con los intereses? ¿Forman parte del valor del bien? No, profe, nunca. Me llegan a decir que sí, a que me agarro un ataque de tensión y me tienen que venir a buscar. Intereses negativos a devengar, ¿no es cierto? Y a acreedores entonces por
La sumatoria de todos los facturados. ¿Y el flete? ¿Qué pasa con el flete? Es un gasto necesario. Es un Forma gasto parte necesario, del por eso es precio que contado. entonces maquinarias bien se incorpora a 35.545, que sería el precio de contado más los gastos de compra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. 2 de septiembre del 2018 dice, tiene lugar la puesta a punto de la máquina. O sea, iniciamos ese periodo de puesta en marcha, puesta en prueba. Servicio dice que es abonado con cheque de Banco Nación y por ese puesta en punto tenemos una erogación de 1.370 y un combustible que se utilizó en esa prueba de 460. ¿Qué hacemos con esos gastos? Se le asigna el valor de la maquinaria. Bien, porque todavía estamos en el periodo de que la maquinaria no está siendo usada, ¿sí? Entonces no estamos efectivamente todavía analizando las erogaciones posteriores a la incorporación, porque todavía estamos en la etapa de que yo puedo ir activando hasta que el bien esté en condiciones de ser usado. A partir de ahí ya no puedo activar más y ahí se habilita o se abre esa ventana de erogaciones posteriores que puedan ser por mejoras, por mantenimiento o por reparaciones. Bien, bueno. Entonces, los 1.370 más los 460 se van a activar el valor de la maquinaria, 1.830, y acá no sería caja, ¿no es cierto? Sería banco cuenta corriente. Bien, porque dice que paga con un cheque del Banco Nación, entonces acá sería Banco Nación, cuenta corriente. Bien, 29 del 8, por el próximo movimiento que yo tengo el 31 de diciembre, pero, si ustedes se acuerdan, 28 del 8 compramos por 30 días y decía que los 30 días se cancelaba esta operación. Entonces, 28 del 9, cancelo la deuda contra caja y a su vez devengo intereses, ¿no? Interés negativo a interés negativo devenga. Y llega la fecha de cierre del primer ejercicio. Dice que adopta como política depreciar la maquinaria en 10 años de forma lineal, depreciación lineal, depreciando por completo año de alta y no de baja, ¿sí? ¿Se acuerdan que era esto año de alta y no de baja? Sería el año de compra o de venta, digamos. Según si es de Bien. alta, es de compra. Exacto. ¿Y qué significaba el año de compra o año de alta? Que se deprecia el año en que se compró. Bien, empezamos a depreciar desde el año que compramos, ese año se deprecia de forma completa, independientemente de cuando yo haya comprado. ¿Por qué? Porque después del año que vendo no lo deprecio, ¿sí? De esa manera compensa. Si es año de baja, lo contrario, no deprecio cuando lo compro, indistintamente cuando lo hice, sí deprecio el año de la venta, indistintamente también cuando lo haya hecho. Bien, por lo tanto, ¿cómo calculé los 3.737,50 de depreciación? Se suma los dos valores que de la T de mercaderías y se divide por 10. Bien, exacto, ¿sí? Depreciación lineal, no tenemos ningún valor de recupero, por lo tanto, como dice el compañero, armamos la T de maquinarias, teníamos la incorporación que hicimos el 28 del 8, los 35.545, y después los 1.830 que hicimos la incorporación el 2 de septiembre. Eso hace un total de 37.375, dividido entonces los 10 años de vida útil, me dan los 3.737,50. Y acá viene lo hermoso que ustedes adoran, que es la homogeneización. ¿Por qué? Porque dice, realice las registraciones, según normativa vigente, considerando que se atraviesa un contexto inflacionario. Por lo tanto, llegada la fecha de cierre, tenemos que homogeneizar. Volver al cuadrito que habíamos visto por allá al comienzo de clases, ¿no? Concepto, valor de origen, fecha de origen, coeficiente, valor de origen reexpresado y el recto. ¿Qué es lo que tenemos que reexpresar? Las cuentas relacionadas a bien de uso. Acá estamos analizando bienes de uso. ¿Cuáles van a ser, por lo tanto? Maquinarias, depreciación acumulada y la cuenta de resultado, depreciación maquinarias. Bueno,
¿Qué pasa con maquinarias? ¿Podemos reexpresar los 37.375 de una? ¿Qué problema tenemos acá? No, porque hay valores que corresponden a distintos momentos de tiempo. Exacto. El valor de la maquinaria de 37.375 está compuesta por 35.545 que vienen de la adquisición que hicimos en agosto, y después tenemos 1.830 que vienen de septiembre del 2018. Por lo tanto, hay que abrir el valor, determinar los coeficientes y hacer todo el proceso que ustedes ya saben. Con lo cual, el RECPAN que me genera maquinarias pasa a ser a tomar un valor de 44.266,32 en términos homogéneos, y nos queda un RECPAN de 6.891. Bueno. ¿Qué pasaba con la depreciación acumulada? A ver, más allá de entrar a ver acá, volvamos a lo que habíamos visto en su principio por allá en marzo. ¿Qué anticuación, es decir, qué fecha de origen tenían las depreciaciones acumuladas, la cuenta de depreciaciones acumuladas? Las mismas que la del bien, profe. Bien, no era la fecha de cierre, que cuando yo la calculaba no tenía nada que ver eso, sino que tenía que ver con qué valores yo usé para calcular la depreciación. Y evidentemente nosotros tomamos para el valor para determinar la depreciación el valor de origen de la maquinaria. Por lo tanto, la depreciación acumulada seguía el origen del valor de origen que tenía la maquinaria sobre la cual yo calculé la depreciación. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando yo quiero definir la fecha de origen de la maquinaria, de la depreciación acumulada de la maquinaria, me encuentro que el valor de la maquinaria no tiene una única fecha de origen. Porque es lo que vimos recién. Parte viene de agosto y parte viene de septiembre. ¿Cómo soluciono yo eso? ¿Cómo soluciono yo ahora para determinar la depreciación acumulada? ¿Qué valor de esa depreciación se corresponde con agosto y qué valor se corresponde con septiembre? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer ahí? Y calcular las depreciaciones acumuladas por separado, por los 10 años, en vez de hacerlo por el monto total. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo haces Los para tre- dividir? Lo de agosto, por ejemplo, los 35.545 los divido por 10, me va a dar ese total. Y lo otro, los 1.830, algo así, sí, 1.830 dividido 10 y me va a dar el otro monto, que es de septiembre. Bien, es una alternativa. Yo lo planteé de otra manera, pero es lo mismo. ¿Qué podemos hacer también? Fíjense qué es lo que hice yo. Saqué una relación. Es decir, saqué cuánto representa esto del total y cuánto representa esto del total. ¿Sí? Entonces yo digo que este valor representa el 95% del valor total de la máquina, y que este valor representa el 5% del total de la máquina. Entonces lo que hago después es al valor total de la depreciación le aplico los mismos porcentuales. Entonces voy a saber que de este valor el 95% está vinculado al valor que viene de agosto, y los otros 5% de este valor se corresponden con el valor de septiembre. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Entonces eso es lo que planteamos acá. Lo que plantea la compañera también está bien, No sé si dará lo mismo. ¿Da lo mismo? A ver. Sí, profe. Da lo mismo, Porque ¿no? 1830 dividido 10 es 183. Bien. Y 35.545 es 3.554. Está perfecto. Sí, sí, es lo mismo. Yo lo Bueno, pensé como la compañera, profe. Yo lo bárbaro. había calculado. Siempre acuérdense que en la contabilidad no hay un único procedimiento para llegar a lo mismo, ¿sí? Si está bien planteado y llegamos a lo mismo, estamos en el camino. Bien, bueno, entonces es lo que hice acá, chicos. Saquemos esos porcentajes,
valores de fecha de orígenes, coeficientes. Quiere decir entonces que la depreciación acumulada de 3.737,50 en términos nominales pasa a 4.426,63 en términos homogéneos, por ende genera un RECPAN de 689,13. Lo mismo voy a hacer con ¿qué? Con la depreciación de maquinaria, es decir, la cuenta de egreso. De vuelta lo mismo, esto está calculado sobre el valor de esa máquina, el valor de esa máquina está subdividido en dos valores, y de vuelta lo mismo, sería aplicarle los mismos porcentuales, o hacer lo que plantean las compañeras, dividirlo por cada uno por 10 años, y lo mismo nos quedaría para el caso de la cuenta de egreso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, y lo único que hago después es el asiento ajustando el valor de la maquinaria, el valor de la depreciación, la acumulada, y genero el RECPAN. Bueno, de tal manera, si yo presento bienes de uso en moneda homogénea el 31 de diciembre del 2018, nos va a quedar el valor de la maquinaria en 44.266,32, lo que tengo yo acá. Por otro lado tengo las depreciaciones acumuladas, 4.426,63, lo que sacamos acá. Y por el lado del estado de resultado tendría depreciación maquinaria por 4.426,63, que es lo que determinamos acá. Estos serían los valores en términos homogéneos. Bueno, seguimos analizando el ejercicio. Nos vamos ahora al 25 de febrero del 2019. Fíjense qué pasa el 25 de febrero del 2019. Se decide incorporar a la maquinaria un accesorio que permite reducir la cantidad de fallas y desechos, reduciendo los costos operativos y adicionando 2 años a la vida útil restante de la misma. Esto quiere decir que no hay duda que esta erogación, ¿qué es? Una mejora. Una mejora. Mejora. ¿Qué características de las que enuncia la RT se dan? ¿Hay una, hay más de una? Hay dos. A ver. Reduce los costos operativos y aumenta la vida aumenta útil la vida también. útil. ¿Y esto de reducir la cantidad de fallas y de desechos? ¿Qué sería eso? Una mejora en la Mejorar la calidad de producción. Mejora la calidad de producción. O sea, hay 3 de las 4 que enuncia la RT. Mejoramos la calidad de producción, aumentamos la vida útil y reducimos costos. O sea, no hay duda, esto es una mejora, por lo tanto, la tenemos que activar. Bien, precio de contado 14.300, instalación puesto a punto 970, el IVA 3.207. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué activamos? ¿Todo? El IVA no. El precio IVA no. más la instalación. Bien, entonces nos quedaría maquinaria 15.270, que son los 14.300 más los 970, IVA crédito fiscal los 3.207, a valores a depositar por esa cantidad. Pues dice que pagamos con cheque de tercero. Bien, bueno, vamos bien hasta ahí. Vamos a ver qué pasa el 17 de octubre. Dice, la empresa proveedora de la maquinaria envía a FUI S.A. factura por repuestos y reparaciones por un total de 306 pesos abonados en efectivo. ¿Qué pasa con esta erogación? Es una reparación y no forma parte del valor del bien. Bien, entonces ¿esto qué se considera? Un egreso. Un egreso. Lo podemos llamar repuestos y reparaciones, 306 a caja por 306. Y llegamos al 31 de diciembre, fecha nuevamente del cierre, y tenemos que por ende calcular la depreciación. Y acá los quiero escuchar. ¿Cómo yo llegué a este valor de depreciación 4.446,14? Piénsenla, no miren la resolución, así fácil. Calcula nuevamente la depreciación de la máquina, incluyendo la mejora. Bueno, ¿y cómo sería la situación? A ver, ¿cómo haríamos el cálculo? Ay, me tendría que acordar de la formulita cuando hay mejoras en las depreciaciones. Bueno. A ver quién la ayuda a la compañera.
Profe, ¿no era el valor original que teníamos menos las depreciaciones que hayan pasado y teníamos que aumentar los años de vida útil que se hayan aumentado para dividir? Bien, me gusta. Sumar la Bueno, mejora. Sí, también claro, sumar la mejora a eso. claro. Bueno, a ver, ¿y cómo lo sacamos entonces? Vamos a tratar de ir armándolo. Al valor de origen, o al valor inicial que tenía, que eran ¿cuántos? Los 35, no, perdón, los Los 37, 37. 375. ¿Qué hago? Hay que sumarle lo del RECPAM, ¿Lo del RECPAN? los 6.891. Cuidado, cuidado que el RECPAN, acuérdense que esto era para cuestiones de presentar en moneda homogénea, pero después cuando vuelvo a la contabilidad, Claro, no fueron igual. vuelvo a los valores contables, ¿sí? Después, cuando vuelvo a presentar, ahí lo vamos a usar seguramente la homogeneización, pero no lo usamos ahora. Los 15.270 habría que sumar. Los 15.270, bien, o sea, tenemos los 37.375 más los 15.270, hasta ahí voy. A ver, vamos a ir poniendo acá. Profe, ¿cuánto le dio? 4.000. Ah. Tenemos los No, 37, porque yo hice el valor original más la mejora dividido 12, Hay que pero no restar. me da eso. Cuidado, No, hay que restarle la depreciación y restarle el año que ya pasó. Bueno, pará, vamos por parte, no se desesperen. 37.375 más 15.270, ¿hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿y Sí. qué hago ahora? Menos la Menos depreciación. 3.737,50. Bien, le resto la que ya pasó, la acumulada. Voy a un Sí. valor residual, menos entonces 3.737,50. Sí, Sí. profe. Eso me da 48.907,50, que sería el valor residual que tiene la máquina a el 31 de diciembre del 2019. Bueno, ahora pensemos en cuánto yo tengo que repartir ese valor. Serie Lo 2. divido en 10 menos 1 más 2. 10 era la vida útil inicial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. ¿cómo dijiste? 10 menos 1, que ya es el año que pasó, más Bien. los 2 que se incorporaron. Bien, correcto. Es repartir eso, que es el valor residual, en la cantidad de años que me faltan. Yo tenía inicialmente 10, ya pasó 1, con lo cual hasta el 2019 tendría, hasta si no hubiese habido la mejora, le faltarían 9 años, pero justamente la mejora le agregó 2 años más. Entonces lo divido a ese valor por los años restantes de vida útil, que serían 11, ¿sí? Y ahí tenemos entonces los 4.446,14. ¿Lo ven eso? Fíjense, acá yo les hice la tabla de depreciaciones para poder verlo mejor. El primer año fue 3.737,50, porque era el valor que tenía inicial más esa activación que hicimos, dividido los 10 años. Pero con la mejora que se hizo en el 2019 le agrega 2, o sea que en total, el bien de uso tiene 12 años de vida útil. Pero para yo calcular esta depreciación tengo que ir al valor residual, que es lo que sacamos acá, ¿sí? Y dividirlo por la cantidad de años que falten, porque si yo lo divido por 12, es como que ampliaría la vida útil. Es como que acá en lugar de 12 le sumaría el año que ya pasó, serían 13 años, y tienen que ser 12 en total. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bien, entonces, y esto también les sirve para chequear, si ustedes hacen la vida útil total y ese valor que calcularon de no cambiar más nada quedaría porque era lineal en los próximos 11 años, más el primer año que hacen los 12, les va a dar, o les debería dar, que el valor total de la maquinaria, porque no tenemos valor de recupero acá, ¿sí? 5.645 es el valor de la maquinaria, porque teníamos 37.375
más los 15.270 de la mejora, pasa 52.645. ¿Estamos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, y ahora viene lo más lindo de todo, la reexpresión. ¿Y acá qué hacemos? A ver, acá sí entra en juego un poquito lo que decías vos de tomar y retomar el rectan. ¿Por qué? Porque ya habíamos homogeneizado previamente, entonces nos valemos de esos valores que sabemos que ya están a poder de compra de un momento y le vamos agregando lo que le tengamos que agregar. Entonces fíjense que lo que planteamos acá, yo la maquinaria, por un lado no tomo los 37.375. Tomo los 44.266,32, que yo ya sé que eso está en poder de compra de qué momento. Fecha de cierre del ejercicio anterior. Exactamente. Por eso es que este valor tendría diciembre del 18. Al que le sume que la mejora que hice en 2019, los 15.270 que vienen de febrero del 19. Por lo tanto, le aplico su coeficiente. Eso lleva entonces que la maquinaria en términos heterogéneos 59.536 pase a 90.094 y genere un rectan de 30.558. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Si lo hacen de la otra forma no es que está mal, lo que pasa es que es más trabajo, porque yo acá podría volver a agarrar estos valores, con sus correspondientes coeficientes, pero ahora llevarlos hasta diciembre del 2019, lo cual tendría que sacar más coeficientes. Si ya ese trabajo previo lo hice el año anterior, tomo ya esos valores que sé que ya están en poder de compra de ese momento y le agrego solamente el rectan generado en el año que le siguió, es decir, en el 2019. Bien. ¿Qué pasa con la depreciación acumulada? A ver qué hice acá, ¿por qué hice todo este chorizo de números? ¿Quién me lo explica? La primera parte, los 4.400, serían del rate plan anterior, que nos había dado 4.426. Bien, esto sería la depreciación acumulada hasta el 2018. Claro. En moneda de diciembre del 18, que es lo que tengo yo acá. En lugar de haber tomado los 3.737,50, tome los 4.426,63. Entonces lo llevé por diciembre. Bueno, y todo este número ido acá, ¿qué es? Es la nueva depreciación distribuida en según lo que pesa cada valor que tenemos en el T. Bien, bien, porque ¿qué pasa acá? Estos tres números en suma me dan 4.446,14, que sería la acumulada del 2019. ¿Por qué tuve que abrirlo en 3? Y porque nuevamente, si me voy al valor de origen de la maquinaria, tengo parte que viene de agosto del 2018, parte que viene de septiembre del 2018 y parte que viene de febrero del 2019. Entonces, nuevamente, tengo que sacar la relación. Vuelvo a hacer cada valor por el valor total de la maquinaria, es decir, cuánto representan los 35.545 en los 52.000, cuánto los 1.830 y cuánto los 15.000. Esto significa un 68% para el valor de agosto, un 3% para el valor de septiembre del mismo año y un 29% para el valor del tercer año. Esos porcentajes los aplico a los 4.446,14 y sale cada valor referenciado a su valor de origen, a su fecha de origen. ¿Se entiende eso? Profe, me perdí. Le consulto. Sí. Esos 3.001,95 puede ser que diga, ¿eso Sí. es un valor expresado de la depreciación del cierre del ejercicio anterior? No. ¿Lo trajo acá o lo volvió No. a calcular? No, estos son los valores relativos a la depreciación acumulada del 2019, es decir, este valor de los 3.001,95 más los 154 más los 1.289 te dan los 4.446, que es la depreciación acumulada del 2019. ¿Por qué? Porque la del 2018 ya la tomaste del año anterior.
Es decir, en lugar de haber tomado los 3.737,50, tomaste los 4.426,63. Ah, Que es lo que tenemos en el primer renglón, esto, ¿sí? Y lo otro, que sería lo sí. relativo al 2019, es lo que abro en 3 valores, porque tengo que sacar la parte que corresponde a agosto, la parte de septiembre y la parte de febrero. Sería, perdón, profe, sería el porcentaje que usted sacó recién, Claro, de la 3 arriba. es decir, el 68% de los 4.446,14 son los 3.001,95, ¿sí? El 3% de los 4.446,14 son los 154,55 y el 29% de los 4.446,14 son los 1.289,63. ¿Estamos? Sí, profe, estaba tratando de buscar un camino más fácil, pero sí, lo entiendo. No sé si lo hay. Que no sea el de los porcentajes, digo. Si yo consulto, no lo calculé, eso estaba tratando de hacer. Pero si yo tomo el nuevo valor de la maquinaria y lo voy dividiendo por su vida útil, No, no me da. no. No, Sí o porque sí, en este caso tengo que calcular porcentajes. no, tendrías que hacer, lo podés hacer de esa manera, pero tenés que hacer este proceso de sacar el valor residual, con lo cual vos tendrías que agarrar este valor de los 35.545, sacar, no lo podrías hacer, o sí, pero tendrías que sacar cuánto le corresponde de los 15.270, o sea que tendrías que sacar de esta relación cuánto le vas a asignar de los, no, te vas a ir, no es viable ese proceso. Directamente vayan haciéndolo así en relación, porque si no, eso. Sí, es como Está que si bien. lo explico les va a hacer más lío, entonces prefiero Sí. visualícenlo. No, como en el ejercicio relación. anterior fue dividirlo por la vida útil y fue como más fácil que calcular los Sí, porcentajes, porque al menos a mí me resultó más fácil, por eso pensé que lo podía hacer ahora, pero no. pero porque era el primer año y no tenías varios valores en el valor de Claro. origen. ¿Sí? Sí, ahora se Ya complicaría. pasan años de vida útil, tenés que, por un lado, prorratear, dividir de esto cuánto le correspondería de la depreciación acumulada, es decir, tenés que sacar un valor residual de la máquina por cada uno de estos valores y dividirlo por 11, para que después en suma te den los 4.446,14. Bien, Pero es bueno, bastante profe, complejo. no me voy a complicar tanto. Yo diría que no, ¿eh? Si lo quieren Bueno. probar, pruébenlo, pero van a ver que es Profe, mucho ¿se más. podría hacer los dos valores iniciales por el 0,90 dividido 11 y el último valor de 15.270 dividido 11 directamente? Y ahí te daría derecho. Los primeros dos valores que 35.545, eso es por el 0,9, porque vos depreciaste el 0,10% ese año. Eso dividido 11, que son la cantidad de vida útil que le queda. a ver, no te sigo, perdón. Es decir, este valor, los 35.545, Por el 0,9, por el 90%. sí, pero vos no estás depreciando más el 10% por año, ¿eh? Porque son 12 años. Sí, profe, pero eso es para sacar el valor que tenías de lo que le correspondió de la depreciación acumulada que estás utilizando como valor residual. La parte que ¿Te le restaste referís que le para sacar la corresponde. relación por Sí, después el 0,90? 1830 también por el 0,90 dividido también 11 y después el 15.270 directamente dividido 11. Dividido Bueno, 12. ¿y te da ahí? Ahí me fijo. No sé. No da, me parece, profe. No, me parece que no. Le da 3.590 haciendo. No, porque además la relación ya cambia. Con la mejora te cambian los años de vida útil, ya no deprecias más el 10% por año. No.
Yo diría, para mí, lo más fácil es esto, ¿eh? Pero esto siempre es lo que ustedes pueden determinar bajo su razonamiento, que les dé lo mismo, obviamente, ¿eh? Es válido. Bueno, eso sería entonces la depreciación acumulada, los 4.426 del 2000, lo que era acumulado hasta el 2018, más los 4.446,14, que es lo que incluye el acumulado hasta el 19, el total hace 8.872,77, pasa a ser de 14.418 con términos homogéneos, tiene un ajuste de 5.545. Y la depreciación de la maquinaria, es decir, el egreso del 2019, estos 4.446 haría lo mismo, ¿no? Es decir, abrimos el valor por los porcentajes de relación para el 2018 de agosto, el 2018 de septiembre y el 2019 de febrero, y lo llevo en términos homogéneos. Y me quedaría reexpresar ¿qué? La cuenta de resultados. Repuesto y reparación, esos 306 vienen de octubre del 19, aplico coeficiente y ajusto. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. De tal manera, presentando el rubro en términos homogéneos al 31 de diciembre del 2019, sería el valor de la maquinaria 90.094,37, lo que sacamos de acá. Tengo la acumulada de 14.418,52, lo que tenemos acá. Y por el lado del estado de resultado tenemos la depreciación maquinaria, los 7.608 y los 330,96 de repuesto y reparaciones. Eso sería en términos homogéneos. Bueno, y ahí termina el caso 1. ¿Alguna duda hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, el caso 2 se lo voy a dejar para que lo vean, es muy simple, tienen distintos bienes de uso con distintos métodos de depreciación, es para que recuerden la depreciación lineal, la depreciación bajo col creciente, col decreciente. ¿Se acuerdan de esos métodos o no? ¿Qué era un Profe, col en SIC creciente? 1, en SIC 1, ¿uno era el de la suma de dígitos, Es el de profe? suma de dígitos, exacto, sí. Solo lo vimos de manera teórica, nunca lo Bueno, aplicamos en práctico. bueno, es muy simple. A ver, les voy a poner acá un ejemplo, después ustedes lo ven en el ejercicio, pero para que se entienda el método. Vamos a suponer un bien que tiene un valor de origen de 1.000 pesos y vamos a suponer los tres métodos. Lineal, que lo depreciamos, vamos a suponer en 3 años. Col creciente y col decreciente. También siempre en 3 años. Bueno, vamos a hacer un cuadrito. Año 1, año 2, año 3. Vamos al más fácil, que es lineal, ese ya lo saben, sería el valor de origen dividido los 3 años, y todos los años tenemos la misma depreciación. Bueno, ¿qué pasa con los col crecientes o col decreciente, que es lo que se llama suma de dígitos? ¿Por qué suma de dígitos? Porque yo tengo que sumar la cantidad de años de vida útil. Es decir, si mis años de vida útil son 3, la suma de dígitos que voy a hacer va a ser 1 más 2 más 3. La suma de dígitos me da 6. Es sumar la cantidad de años de vida útil que tenga. ¿Qué significa que sea creciente, col creciente o col decreciente? Que la depreciación o va aumentando o va disminuyendo a medida de los años. Si es creciente, va a ir aumentando, es decir, voy a tener menos depreciación en los primeros años a mayor depreciación en los últimos años. ¿Cómo se saca eso? A través de un coeficiente. El coeficiente va a relacionar en el numerador, en el caso de que sea creciente, va a corresponderse con el año que yo considero, es decir, que sería 1.
dividido la suma de dígitos, es decir, 6. Eso, ¿a qué se lo voy a multiplicar? Al valor de origen del bien. Menos si tuviese un valor de recupero, se resta, ¿no? Quiere decir que el primer año yo deprecio 166,67. El segundo año hago lo mismo, pero en lugar de ser el coeficiente 1 sobre 6, ahora va a ser ¿qué? 2 sobre 6. 2 sobre 6. No sé qué puse. Le borré el coso. 2 sobre 6. Entonces fíjense cómo va aumentando la depreciación. Y el tercer año, evidentemente, que va a ser 3 sobre 3 6. sobre 6. Si yo sumo, acá tengo los 1000 pesos de depreciación. Bien. El decreciente es lo mismo, pero invierto el coeficiente, el numerador allá. Arranco por el último año y voy bajando, porque yo ahora necesito que un coeficiente más alto en los primeros años para que la depreciación sea más alta y vaya descendiendo. O sea que yo acá, en el primer año, si es col decreciente, voy a hacer 3 dividido 6. Arranco al revés. 3 dividido 6 por el valor de origen. El segundo año, ¿cómo va a ser? 2 sobre 6. 2 sobre 6. Sobre 6 por el valor de origen. Y el tercer año va a ser 1 sobre 6 por el valor de origen. Entonces fíjense cómo va decreciendo en este caso la depreciación. Es eso, ¿se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ustedes ahí van a analizar justamente los métodos con el tema, obviamente, de ir analizando el tema de las erogaciones, si voy activando o no voy activando. Bien, vamos a ir al caso. Vamos al caso 4 primero y después, si tengo tiempo, vuelvo al caso 3. Caso 4. Dice, datos del rodado Z, se deprecia año de alta, no de baja, en 5 años. O sea, tenemos depreciación lineal nuevamente. Fecha de cierre, los 31 de diciembre de cada año. Primero de enero del 2018, compramos 17.000 pesos más IVA, 21%, se firma un documento por ese valor y se abonan adicionalmente 230 en gastos prendarios. El precio de contado de la unidad es 15.580 y se abonan patentes atrasadas por 420 por única vez en efectivo. Bueno, acá los quiero escuchar. A ver, estamos haciendo la incorporación de un bien adquirido, precio de compra de contado más gastos necesarios de compra. Bueno, ¿qué activamos ahí? A ver. El precio de contado sería 15.580 Bien. más 220 de las patentes. Bien. Las patentes eran 420. Sí. Bien. Exactamente. Es decir, porque cargamos como gasto necesario de compra las patentes atrasadas. Porque creo que hay que Porque pagar. no se podría usar si no el bien. Exactamente. Si no se pagan esas patentes, el vehículo no se puede registrar, nunca lo tendríamos a nuestro nombre y por ende no podríamos utilizar el vehículo. Es decir, un gasto necesario de compra. ¿Qué pasa con las patentes posteriores? Es decir, el bien ya lo registré, lo estoy usando, viene la patente del mes ese. ¿Qué hago? ¿Lo cargo el valor del bien también la patente esa? No forman parte del valor. Porque No, ahí esa patente sería un gasto ¿de qué? Una erogación. Una erogación posterior que responde a qué? es un egreso. Un egreso, es decir, no está vinculado ni un gasto necesario, primero porque ya el bien está siendo usado, o sea que no estaríamos en esa etapa, ¿sí? Es una erogación posterior que no hace, digamos, al uso del bien, sino que es una erogación que se genera como consecuencia del uso, pero no está vinculado a su valor, ¿no?
Bueno, entonces acá tenemos los 15.580 más los 420 de patente. Eso nos da 16.000. Bien. Después tenemos el IVA por los 17.000 estos del precio de financiado más el 21%, del 17.000 son los 3.570, que son los gastos prendarios. ¿Por qué los puse acá separados y no los puse formando parte del valor del rodado? Eso le ¿Saben iba lo a que es una preguntar, prenda? profe. ¿Eh? Eso le iba a preguntar, ¿por qué no formaba parte del rodado? ¿Saben lo que es una prenda? No, la prenda. Sí, ¿Eh? No, ¿qué es una prenda? A ver. ¿No sería cuando el auto no está pagado de manera total? ¿Se genera una prenda? Un La auto prenda es una garantía que se llama. No sé si lo vieron en derecho privado o no llegaron todavía. ¿No era una garantía real contra Es, un bien? es una garantía real. Así como hay garantías personales, de si usted va a pedir un préstamo y les piden una garantía personal que los avale otra persona, están las garantías reales, es decir, aquellas que recaen sobre bienes. Cuando la garantía recae sobre un bien mueble, se llama prenda. Y cuando la garantía recae sobre un bien inmueble, se llama hipoteca. Entonces, nosotros podemos comprar un vehículo de manera financiada y establecerse como una garantía el propio vehículo. Es decir, si nosotros no pagamos, ¿qué nos van a sacar? El vehículo. El vehículo. Eso significa que esté prendado el vehículo, es decir, figura o existe como garantía ante el incumplimiento de nuestra obligación. Por lo tanto, es un gasto que tiene que ver no con la adquisición del vehículo, sino con la financiación. Es decir, funcionaría como los intereses también, ¿eh? No forman o no son gastos necesarios de compra, son gastos ligados a cómo se adquirió, cómo se financió esa compra. Por eso es que no pueden ser incluidos dentro del valor del rodado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y después tenemos los componentes, que obviamente surgirían de la diferencia entre el valor financiado y el valor de contado, y por ende el valor de el adeudado, los acreedores, que serían los 17.000 más IVA, más los gastos prendarios, ¿no? Y caja 420 porque me aclaraba que estos gastos de las patentes los pagaba en efectivo, se quedan por fuera de la financiación. ¿Eh? ¿Se entiende esto entonces? Sí, profe. Bien. Vamos a marzo del 2019. Pero si antes de ir al marzo del 2019 me aclaraba que esta empresa cerraba los 31 de diciembre, entonces tendría antes de esta próxima operación la fecha de cierre y por ende calcular la depreciación. Que es lo que hicimos acá. Fácil, es depreciación lineal, los 16.000 dividido los 5 años, tenemos los 3.200 de depreciación del 2018. Vamos ahora sí al marzo del 2019, dice, se abonan 5.000 pesos en una cúpula, dice, que le aumenta la capacidad de servicio en efectivo. ¿Qué pasa ahí con eso? Una mejora. ¿Por qué es una mejora? Porque aumenta la capacidad de servicio. Bien, fíjense que acá nada me dice de que aumentó la vida útil, pero me aclara que aumentó la capacidad de servicio, ¿sí? Por ende, entiendo que esa erogación es una mejora, porque al aumentar la capacidad de servicios, hay mayor probabilidad entonces de que este bien nos genere mayores flujos de fondos, ¿está? Por lo tanto, rodados a caja por los 5.000 pesos. Bien. Y nos vamos entonces a diciembre del 2019, me da una serie de datos, pero antes, si yo sé que diciembre del 2019, calculo la depreciación. ¿Cómo saqué los 4.450? Sería los 16.000 Sí. menos la depreciación acumulada, que son 3.200, Bien. más 5.000 de la mejora, dividido 4, que son los Correcto. años restantes. Exactamente. Mismo principio, saco el valor residual
Esto significa valor de origen más mejoras menos acumuladas, y lo divido por la cantidad de años que restan, ¿no? Pasó un año ya, quedaban, no, en este caso no había habido modificación de la vida útil, en diferencia del que veíamos en el caso anterior, donde sí lo había habido. Por lo tanto, nos quedarían 4 años y de allí salen entonces los 4.450. Bueno, y acá viene lo interesante. Profe. Porque sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno. Llegamos a la fecha de cierre, ¿bien? Y tenemos los datos. Profe, Sí. en diciembre de 2018 no habría que hacer la reexpresión. No, porque fíjate que no me dice que estemos en un contexto inestable. Ah, claro. Registra la operación en orden cronológico, deje expresado el valor del bien de uso correctamente según normas contables vigentes, y no me aclara de que haya un contexto inflacionario. Siempre que yo tenga que homogeneizar, me tiene que aclarar el ejercicio que estamos en un contexto inflacionario. Si no, directamente se trabaja en contexto estable. Bien, por lo tanto, fíjense que acá me da una serie de datos al 2019. Dice, valor neto de realización de la unidad 13.000, flujos de ingresos netos esperados para los años de vida útil restante, y me da una serie de flujos y me da una tasa. ¿Qué es esto? A ver, empecemos a hacer una asociación. Si me da el valor neto de realización, ¿voy para qué lado? ¿Para qué me sirve el valor neto de realización? Para la venta. Claro. Sí, pero era un valor que nosotros tomamos de referencia ¿para qué? El Para la límite. medición posterior. El límite en la medición. El límite en la medición que venía dado por el valor recuperable, y que valor recuperable, ¿cómo se obtenía? ¿Cómo era cómo era el método para obtener el valor recuperable según la RT17? ¿Qué decía? Era el mayor importe entre qué? Entre el BNR y el valor de uso. Entre el valor neto de realización y el valor de uso. Hasta acá, hasta este momento, nosotros siempre veníamos priorizando o calculando sobre BNR, porque generalmente eran bienes que su destino era la venta, entonces era raro que tuviese un valor de uso. Pero justamente acá que entramos en los bienes de uso, cuyo destino puede ser tanto la venta como el uso, toma relevancia el valor de uso o de utilización, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el valor de uso o utilización? Se determina a partir de los flujos, de los valores actuales de los flujos netos de fondos esperados de ese bien de uso, ¿sí? Se actualizan esos flujos de fondos a una tasa de mercado, y la sumatoria del valor actual de esos flujos nos define el valor de utilización económica o valor de uso, ¿sí? Y esos son los datos que a mí me indica acá el ejercicio. Dice que por un lado me da ya el valor neto de realización, me dice que es de 13.000 pesos, ya es BNR, es decir, precio de venta menos gastos, está calculado, y me da los flujos de fondos para los años vida útil restantes de ese bien. Entonces me dice, en el 2020 vas a tener un flujo neto de 4.500, en el 2021 de 5.000 y en el 2022 de 3.900. ¿Sí? Ahí cubriría la vida útil de este rodado, que en el 2019 le faltarían 3 años para depreciarse. ¿Sí? Y me dice que la tasa para descontar estos flujos es del 1% anual. Ojo que acá son flujos anuales. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Acá volvemos a recurrir a la fórmula del valor actual. Traigo cada uno de esos flujos al diciembre del 19, es decir, que el primer caso, ¿qué haríamos? Los 4.500 dividido 1 más la tasa elevado a la 1, pues vuelvo un año hacia atrás. Si la tasa fuera mensual, ¿a cuánto lo elevo? A la 12. A la 12. Muy bien. Para el segundo flujo anual, está 2 años hacia adelante, lo voy a elevar a la 2 para traerlo 2 años hacia atrás. Y el tercer flujo, 3 años hacia atrás. ¿Sí? En suma, me da el valor de uso.
Y ahí recién puedo definir cuál va a ser el valor recuperable, porque tengo los dos valores. ¿Cuál de los dos voy a tomar? Según la RT, el mayor. Por lo tanto, si el BNR es 13.000 y el valor de uso 13.142, ¿con cuál me quedo? El valor de uso. Con el valor de uso. Ese sería mi límite, el cual lo voy a comparar con mi valor residual que tenga el rodado a dicha fecha. Eso lo sacamos de acá, es decir, el valor de origen, que serían los 21.000, que serían ¿qué? Los 16.000 más los 5.000 de la mejora, menos la depreciación acumulada, 7.650, que serían, por un lado, los 3.200 del 2018, más los 4.450 del 2019. Eso hace que el valor contable, el valor residual que tenga este rodado es de 13.350, y ahí hago la comparación. Valor contable, los 13.350, o valor recuperable, el menor. ¿Y qué pasa acá? Hay que reducir el valor. Hay que reducir un valor, y eso que nos generaba entonces Una pérdida por desvalorización. una pérdida por desvalorización, que en este caso sería de 207,77, que sería la diferencia entre los 13.350 menos los 13.142,23. Ahora bien, ¿cómo registro eso? Porque yo sé que el valor del bien lo tengo que bajar en 207, pero el valor del bien está compuesto por un valor de origen y por acumuladas. Entonces yo tengo que reducir, tengo que saber en cuánto tengo que reducir el valor de origen y en cuánto tengo que reducir las acumuladas para que me quede en 13.142 y no en 13.350. Entonces eso lo planteamos a partir de un cuadrito en donde volvemos a sacar unos valores de proporción para poder asignar esa misma proporción al nuevo valor. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por acá yo tengo lo que tenía registrado, es decir, los 21.000 de valor de origen, los 7.650 de acumuladas, y hacen los 13.350. Ahora, yo sé que ¿a cuánto me tiene que quedar? A 3.142. Entonces yo, la pregunta que hacía recién es ¿cuánto defino este valor y cuánto defino este valor para que ahora me queden a ese valor? Y por ende sepa cuánto tengo que ajustar el valor de origen del rodado y cuánto tengo que ajustar el valor de las depreciaciones acumuladas. Entonces, ¿cómo lo saco? A través de un saco de vuelta proporcional, es decir, digo, ¿cuánto representan los 21.000 en este valor y cuánto representan los 7.650 en este valor? Eso es lo que saqué acá. Es decir, los 21.000 pesos respecto de los 13.350 es el 157%, y los 7.650 respecto de los 13.350 es el 57%. Estos mismos porcentajes los aplico al nuevo valor. Es decir, si hacemos 13.142,23 por el 157%, me va a dar el nuevo valor de origen al cual me tiene que quedar el rodado. Y si le aplico el 57% al nuevo valor del rodado, me va a dar cuánto tienen que ser las acumuladas, que pasan a ser de 7.530,94. Conclusión: el valor de origen del rodado de 21.000 baja a 20.673, o sea que lo tengo que ajustar en 326,83. Las depreciaciones acumuladas de 7.650 bajan a 7.530, por ende las tengo que ajustar en menos por 119,06, pero como la depreciación acumulada es regularizador de activo, funciona al revés del valor de origen, que yo sé que el valor de origen activo baja por el haber, la acumulada va a bajar por el debe, por eso que va con signo contrario, y por ende esta diferencia me da los 207,77, que sería esta misma diferencia que saco acá, ¿no? Por lo tanto, ahora ya sabiendo cuánto reduzco el valor de origen y cuánto reduzco las acumuladas, podría hacer el asiento de la pérdida. Fíjense qué hacemos. Reduzco la depreciación acumulada en los 119,06, reduzco el valor de origen del rodado 326,83 y compensa el ajuste, la pérdida por desvalorización, los 207,77. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno,
Eso era para que analizáramos, me interesa ver este ejercicio porque tiene el tema del valor, cómo se saca el valor de uso, que lo hemos venido hablando mucho, pero no lo habíamos aplicado. Bueno, de esta manera sacamos el valor de uso y ahí tenemos cómo se registra una pérdida por desvalorización. El ejercicio 5 también es para que lo vean, también implica analizar esto mismo que vimos recién. Y el caso 3 se lo dejo para que lo vean, no tiene nada extraño, simplemente lo único que cambia o lo único distinto a los otros ejercicios es que aparece el área, es decir, el ajuste de resultado de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque venimos trabajando con un método de depreciación y en un año se determina que estaba mal calculada la depreciación, sino que, es decir, se había venido trabajando, supónganse, depreciando en 10 años y había que depreciarlo en 8. Entonces, ¿qué se hace? Se recalcula la depreciación y como no podemos modificar la depreciación del ejercicio que registré en otro año porque corresponde a un estado contable que ya está cerrado y no lo podemos modificar, la variante que teníamos nosotros desde la contabilidad para hacer incidir un resultado de otros resultados que ya no se pueden modificar, que es a través de la cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Lo vieron esto en SIG 1? ¿Vieron el área? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces no van a tener mayores inconvenientes. Bueno, y con esto entonces cerramos el tema de costo, del modelo de costo de los bienes de uso. El miércoles entonces arrancaríamos con revaluación. ¿Alguna duda? Profe, yo le iba a hacer una consulta y se me fue el wifi y bueno, y después siguió, pero igual ya lo resolví, así que... Bueno, claro, era cuando yo... Pero lo dejé ahí como, claro, lo dejé como colgado ahí esperando que yo le pregunte y se me fue el wifi. Por eso. Ok, Pero ya lo resolví, profe, gracias. bueno, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, muy bien, entonces retomamos el miércoles. El miércoles profe. seguimos de 4 a 6. Bueno, Por ahora gracias. entonces queda